Eh, lo que es el caso de cuando son linealmente independientes, dos vectores y el otro es linealmente dependiente, Ajá. pues es lo mismo que cuando dos son linealmente dependientes y uno es linealmente independiente, ¿no? O sea, no encuentro como la diferencia. O sea, los dos te hacen un No, plano, ¿no? no es el mismo caso. ¿Por qué? A ver, ejercicio 2. El ejercicio 2 te dice que veas geométricamente cómo se comporta uno, 2 y 3 vectores en R3, ¿no? Y sus combinaciones lineales. Entonces, para el caso cuando tenemos un vector, pues en clase ya vimos que un vector siempre es linealmente independiente. Por lo tanto, cuando trabajemos en R3 y tengamos nuestro vector, ¿cómo se van a ver las combinaciones lineales de este vector? ¿Quién me dice? Como si se estirara el vector y se encogiera, así como todas las Exacto, posibilidades. ¿no? Como una recta que está sobre este vector que también pasa por el origen. Tendrías una recta así, ¿no? Para acá y para acá. Oye, lo que pasa es que no se ve lo que estás Sí, haciendo. se ve borroso porque hay muy poca cosa escrita. Dale, deja que te escriba como los otros casitos y ya solito se ajusta. No puedo Ah, hacer nada ok, porque es por el lente de la cámara. ok. Sí, 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 disculpen. Cuando tenemos dos vectores, ¿cuáles son los casos para estos dos vectores? Lalo, Yo, ay, eh, perdón. No, es am, una duda, pero si quieres, vas. ok, bueno, yo lo estaba viendo, pues igual como rectas, pero de la suma de dos vectores nos da No, 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 otro pero vector dados dos y, vectores, ¿qué puede ajá, pasar? O sea, ¿qué caso tenemos? O sea, ¿qué tipo de conjunto puede ser el conjunto formado por estos dos vectores? Linealmente independientes y dependientes. Exactamente, ¿no? Puede ser LI o puede ser LD. ¿Están de acuerdo? No hay más casos. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros tomamos el caso linealmente independientes? Vamos a tener, no sé, un vector por acá y otro vector por acá. ¿Qué pasa cuando nos fijamos en todas las combinaciones lineales de, de este caso? Nos genera un plano. Exactamente, ¿no? Nos va a generar un plano. Ay, nunca aprendí a dibujar planos en cálculo 3. Uy, está asqueroso ese plano. Bueno, total, nos va a generar un plano. Es que el plano no me gusta. Nos va a generar un plano en el cual tienen que estar los dos vectores que son linealmente independientes. No sé, y uno por acá. Entonces, no sé, vamos a asumir que nuestro plano va a estar así y ya, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el segundo caso? Igual una recta, Exactamente, ¿no? ¿Por qué va a ser una recta? porque son linealmente dependientes. Exactamente, entonces vamos a tener un vector así, y pues como el otro es linealmente dependiente, pues tiene que ser un vector que sea combinación lineal de él. Por lo tanto, no sé, supongamos que el otro va a estar aquí. Y cuando tomemos pues las combinaciones lineales, pues va a seguir generándonos una recta. ¿Sí? ¿Queda claro por qué? Pues yo le voy a pasar un trapo porque, oh Dios mío, qué vergüenza. Pero sí queda claro por qué es una recta. a mí no me queda claro. Porque al tomar dos vectores que son linealmente dependientes, implica que uno es combinación lineal del otro. ¿Sí? Entonces, pues forzosamente vamos a tener un vector y el otro vector va a formar parte de como una combinación lineal de él. Pero por este caso de acá, sabemos cómo son las combinaciones lineales de un solo vector. Se encuentran sobre una línea.
Y entonces, pues mientras se mantengan los dos sobre la línea, al tomar todas las combinaciones lineales posibles de ellos, se van a seguir manteniendo sobre esa línea. ¿Sí? Porque Ok, estaríamos trabajando otra vez con una misma combinación lineal. ok, gracias. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar para cuando tenemos tres vectores? Todos linealmente independientes, todos linealmente dependientes. Exactamente, ¿no? Que Dos, tengamos 3 LI, que tengamos 2 LI y 1 LD, que tengamos 2 LD y 1 LI, y que tengamos pues los 4 LD. Bueno, que de hecho, si no me equivoco, este caso tiene que ser el mismo que este. Ya sé que se ve borroso, es porque no hay nada escrito. Según yo, este sí, caso era el mismo que este. ese es el que te digo yo, o sea, Ah, ok, es que estos dos sí son distintos. pero es que, o sea, al final los dos forman un Pero plano, sí, ¿no? si O sea, tenemos dos que son linealmente dependientes. Ah, no, sí son distintos. Sí son casos distintos. Y ahorita vamos a ver por qué. Que tengamos los 3 LD. ¿Sí? Entonces, primer caso. ¿Qué pasa con el primer caso? Haz un plano. No, no es un plano. ¿No? R3, Es R3. Ah, claro. Sí, ¿no? Tienes tres linealmente independientes, tienes la misma cantidad de vectores linealmente independientes que la dimensión del espacio, porque recuerda que estamos trabajando sobre R3, por lo tanto es base, y por lo tanto te genera todo el espacio, ¿no? Entonces este te va a generar a todo R3. ¿Qué va a pasar con este? Que tengamos dos vectores linealmente independientes y un vector linealmente dependiente. ¿Qué significa eso? ¿Un plano? ¿Por qué? es que, o sea, al ser Tenemos dos dos linealmente linealmente. independientes, pues uno, o sea, el que sobra, es, o sea, puede ser dependiente de uno o de otro, ¿no? Entonces, Exactamente, ¿no? Entonces eso implica que pues en realidad solo vamos a tener dos vectores y por lo tanto vamos a estar trabajando otra vez sobre un plano. Sí. ¿Qué va a pasar con el siguiente caso? ¿Una recta? un plano igual, Ah, ¿no? espérate, puede que sí sea. Sí, ¿no? Sí, 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 tenías razón, Antonio. ¿Sí? Ah, gracias. Lo estaba O sea, es confundiendo que con el lo que caso yo de puse aquí. es que ¿Por son qué? como análogos, esos dos Ajá, casitos. porque el caso de que tengas un vector linealmente dependiente implica que es de alguno de estos dos, pero que aquí tengas un vector linealmente independiente y que aparte tengas dos dependientes, pues ¿de quién tienen que depender? Uno De del otro, cualquiera ¿no? dos vectores, sí. Porque lo estás separando de esta forma. Tienes a B1, B2, B3, y entonces te dice, tienes uno linealmente independiente. Supongamos que es este de aquí. Entonces, este vector así va a ser linealmente independiente. Y entonces los que restan es un conjunto linealmente dependiente. Por lo tanto, o este depende de este o este depende de este. ¿Sí? Yo ya no Sí, entendí eso. O sea, ¿el primero es el que va a ser linealmente dependiente o es uno de los lineales? No. No, es el único linealmente independiente, ¿no? Pero ¿en cuál estamos? ¿En el segundo o en el tercer caso? tercer En caso. este, en el Ah, ok. tercero. Ok, ok. O sea, tenemos uno linealmente independiente. Y luego nos Ujú. dice que tenemos otros dos que van a ser linealmente dependientes. La pregunta es, pues esto de aquí no te está diciendo que son dependientes respecto al vector que tienes linealmente independiente, sino que como tal, este conjunto de dos vectores es linealmente dependiente, que es distinto. Entonces, si este conjunto es linealmente dependiente, es porque uno es combinación lineal del otro. Por lo tanto, es un caso análogo al de acá.
¿Sí queda claro por qué? Sí, Entonces, este caso va a ser análogo al de acá. ¿Sí queda claro, Lola? Sí, creo que el que no me queda tan claro es el segundo, porque tenemos dos linealmente independientes, eso sí lo entiendo, como que hacen el plano, pero el otro linealmente dependiente, o sea, es de cualquiera de los otros dos. Exactamente, ¿no? Porque un vector solito no puede ser linealmente dependiente. Ajá. Entonces, forzosamente tiene que depender de alguno de estos dos de acá. Ujú. Ok, gracias. De nada. Y para el tercer caso, digo, para el cuarto caso, tenemos tres vectores linealmente dependientes y pues como ya se lo esperarán, pues tienes uno y va a ser una recta, ¿no? O sea, eso es a lo que se refiere el segundo ejercicio. Ya solo les toca explicarlo bien y hacer sus dibujitos bien y todo eso. ¿Sí? ¿Queda ¿Tenemos que hacer claro? dibujos o cómo podríamos explicarlo? Pues sí, ¿no? Porque les pide que lo expliquen geométricamente. Sí, o sea, dice geométricamente explique qué significan en R3 las combinaciones lineales de uno, 2 y 3 vectores en todas sus posibles elecciones. Entonces sí hay que dibujar. Entonces, ¿más dudas? Yo sigo teniendo duda con el tercer caso. O sea, ¿no podría ser esos dos vectores dependientes del que es independiente? ¿No está también ese caso o no sé, o no hay? O sea, que estos dos linealmente dependientes dependan de este, Sí, pues sí sería este de hay. acá, ¿no? Ah, ok. Porque aquí tienes tres vectores que son linealmente dependientes, por lo tanto, eh, ay, aquí también hay que desglosar. ¿Ya vieron por qué? ¿cómo? Sí, ¿no? Cuando los vectores sean ceros, ¿no? No, que sean tres linealmente dependientes puede pasar que dos dependan de uno o que uno sea combinación lineal de los otros dos. O sea, ¿qué puede pasar si tienes tres vectores LD? Pues puede pasar que estos dos de acá sean combinación de o que este y este sean combinación lineal únicamente de este. Pero al final la interpretación geométrica es la misma, ¿no? En una te va a generar un plano y en otra te va a generar una recta. O sea, en un caso solo va a ser como argumentar, pues cuando tienes que, este, un caso es análogo al otro y el que resta sí te genera una recta y ya. No, no entendí eso de desglosar el último. O sea, porque cuando te dicen que tienes tres vectores linealmente dependientes, no te dice tienes un vector y los demás son combinaciones lineales de ese vector. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿están de acuerdo con eso? Cuando yo les digo, tomamos un conjunto de cuatro vectores linealmente dependientes, solo les estoy dando la condición de que son linealmente dependientes. No les estoy diciendo que tengo un vector y a partir de ese vector estoy construyendo los demás. Pero si, bueno, igual estoy mal, pero si dos son linealmente dependientes y el otro también, o sea, no serían entre los tres, que no entiendo por qué no serían linealmente dependientes de O como sea, entre ellos mismos. porque puede pasar, vamos a hacerlo con R2. Tomamos el 1, 1, el 1, 0 y el 0, 1. Ese conjunto es linealmente dependiente, pero justamente está contradiciendo la idea de que si yo les digo que este es de tres vectores linealmente dependientes, ¿qué pasa?
Estos dos son linealmente independientes. Entonces, esta es combinación lineal de estos dos. Y sigue siendo un conjunto de tres elementos linealmente dependientes. Por lo tanto, este cae en un caso de arriba. Eso es lo que hay que argumentar. Si en cambio les doy el No, 2, 2, el 1, 1 y el 3, 3, aquí sí tengo un único vector y los demás son combinaciones lineales del único vector. Y entonces o aquí sea, sí se remonta a este caso. el último caso, sus subcasos son los de O sea, arriba, sí, ¿no? O sea, en el serían último como, caso solo hay que argumentar que se está pensando en este caso de aquí abajo, que dos vectores sean combinación lineal del que resta. Es lo único que hay que argumentar. ¿Sí? Entonces nada más tendríamos esos dos casos. Sí, 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 pero este como que no nos importa, o sea, en este es como, pues, es uno de los anteriores, el que nos importa es este de aquí abajo. O sea, dado que este es un caso que ya hicimos, solo nos interesa este, entonces hay que especificar que nos interesa este. pero es que Lalo, todavía no, o sea, no entiendo por qué, o sea, si al decir que los tres son, o sea, ahorita tú mismo lo dijiste, ¿no? O sea, los, ese caso los tres son linealmente dependientes, pero ahorita cuando querías dar como un ejemplo donde, o sea, está el casito ese, pues tú ahorita dijiste que dos son linealmente independientes y eso no puede pasar porque, o sea, estamos diciendo que los tres son linealmente Eso es dependientes. falso. Un conjunto linealmente dependiente no es que todos los vectores dependan de uno. Eso es, o sea, estás viendo mal la definición. Un conjunto linealmente dependiente es aquel que no es linealmente independiente. Y la idea de pensar que los vectores de los conjuntos son linealmente independientes es que no puedes poner a cualquier otro de ese conjunto como combinación lineal de los restantes. Este conjunto es linealmente dependiente, aunque estos dos son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, pues fíjate que el cero se va a ver como una vez el 1, 1, menos una vez el 0, 1, menos una vez el 1, 0. Y oh, sorpresa, aunque estos dos sean linealmente independientes, encontré una combinación lineal del cero donde los escalares no son cero. Por lo tanto, este conjunto es linealmente dependiente. Ok, pero, o sea, al decir que los tres vectores son linealmente dependientes, no nos estamos refiriendo a cada vector, sino, o sea, no al conjunto. Por eso, este conjunto es linealmente independiente, pero no es la idea de esta de aquí abajo. Es a lo que me refiero. O sea, que como que pensar, o sea, me refiero a que existe una distinción en el momento que se les dice, si tomamos un conjunto de 8 elementos linealmente independiente, no estamos pensando en que pues los 7 vectores, si hay 7 vectores que van a ser combinación lineal de un vector, sino que puede darse el caso donde tengas una cantidad menor de vectores linealmente independientes y que exista al menos uno que sea combinación lineal de los restantes. Tal vez va a ser más fácil que lo vean como vectores colineales y coplanares, ¿no? Yo no soy malísimo para geometría analítica, entonces no tengo idea de qué me hablas, Yo pero, lo justifiqué así, o sea, tomando los tres vectores colineales, o sea, que están en la o sea, misma solo red. argumentas que son colineales, pero me refiero a que cuando uno les diga que tomamos 3 vectores que son linealmente dependientes o tomemos n vectores linealmente dependientes, no estamos afirmando que exista uno tal que los demás son colineales a ese. Sí, es lo único que les estoy diciendo, que tengan en cuenta eso cuando se les diga, tomemos un conjunto linealmente dependiente. Cuando yo les digo, tomemos un conjunto de n vectores linealmente dependientes, entonces no estoy diciendo uno, tenemos uno, y los otros n menos un vectores van a ser combinación lineal de del vector que tomamos. Es lo único que quiero que quede claro. O sea, eso es como fuera de este ejercicio, sino que quede claro que el caso donde nos tomamos los tres vectores linealmente dependientes, estamos asumiendo directamente que está pasando este caso.
¿sí? Pero quiero que les quede claro que no siempre que digamos que pasa que tenemos esa cantidad de vectores, entonces vamos a pensar en este caso. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, es una distinción de la forma en la que se está hablando. O sea, es fuera de este ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando les dije tomamos los tres linealmente dependientes, automáticamente pensamos en este caso. Y sí, para este ejercicio nos sirve, pero que quede claro que siempre que lo digamos, no nos vamos a remontar a este caso. Podemos remontarnos a este caso, podemos remontarnos a casos distintos, solo para que quede clara la distinción, porque eso durante pues, la materia vamos a seguir trabajando con este conjunto de vectores, y entonces, si yo les digo, tomamos tantos vectores linealmente dependientes, pues que no piensen directamente en esto, sino que piensen que hay al menos uno en ese conjunto que lo puedes ver como combinación lineal de los demás. A mí tampoco me queda claro. Déjenlo así, o sea, simplemente es en la forma en la que se está hablando, no tiene que ver con el ejercicio. O sea, simplemente es, cuando les digo tenemos 8 vectores linealmente independientes, no piensen directamente que 7 son combinación lineal del que resta, porque eso no va a pasar. Puede que pase, sí, pero no se los asegura. Entonces solo es para que quede claro esa parte. O sea, porque justamente cuando yo les dije tres vectores linealmente dependientes, directamente nos remontamos a, pues tenemos uno y los demás son combinación lineal. Y sí, para este caso nos sirve, pero no va a pasar así en general. Nos sirve porque ya describimos los demás casos, pero no siempre va a pasar así. Pero total, ¿qué más dudas hay de la tarea? Yo tengo una duda. En el 6 dice que describamos todas las soluciones del sistema, pero no sé bien cómo hacerlo porque em, se refiere a que pensemos en todos los casos o cómo. ¿Es el de la ecuación con tres variables? Ah, no, espera, esto no. Si es el de x más 2y menos z igual a 0. Sí, aquí tengo la tarea y dice soluciones del sistema, a ver, 6. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues cuando nos dice que encontremos todas las soluciones, pues tendremos que encontrar el conjunto solución, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí yo lo que haría sería despejar z y tenemos que x más 2y es igual a z. Y entonces, ¿cómo se están comportando eh, nuestras variables? ¿Quiénes son nuestras variables libres y quiénes son nuestras variables dependientes? Las variables libres serían x y y ahí. No, sería solo z, ¿no? Porque cuando damos el valor de z, automáticamente. Ah, no es cierto. No, sí tiene razón. Lo estaba viendo al revés. Tenemos a x y a y nos queda z como dependiente. ¿De quién depende? De x y de y. Y ya con eso podemos dar el conjunto de soluciones. Entonces, el conjunto de soluciones de la ecuación va a ser igual
pues los X, Y, Z que están en R3, tal que qué. Bueno, Tal que, pues esa ecuación, ¿no? exacto, ¿no? Que tal que cumple que X más 2Y es igual a Z. Y esto va a ser lo mismo que digamos que el sistema de ecuaciones, o el conjunto de soluciones de la ecuación va a ser el vector X, Y, X más 2Y, que está en R3, tal que pues X y Y son reales, ¿no? ¿Por qué? Porque son nuestras variables libres de nuestro sistema. Y ya, con eso acabamos. Encontramos nuestro conjunto solución. Entonces, siempre que demos los valores X y Y, vamos a encontrar el vector que te solucione. Entonces, ¿esa ya sería la Sí, respuesta? sí, sí, ya sería la respuesta. Ay, muchas gracias. Oye, Lalo, creo que debes mover un poquito tu cámara a la izquierda. Lo que pasa es que De nada. se ve como no completo, pues, la parte izquierda. ¿Tienes abierto el chat? O ¿Mandé? ¿Tienes abierto el chat? Porque asumo que es por eso, porque yo estoy viendo la clase y lo Ah, veo sí, completo. sí, De hecho, lo sí, veo sí. bastante. Ya, ya. Muchas gracias. Sí, era eso. De nada, sí, también me ha pasado y me asusto, pero sí es por el Sí, chat. Pasa sí, cuando, gracias. cuando uno abre el chat. Sí, era eso. Gracias. No, no pasa nada. A ver, luego, este era el 6, entonces ya lo podemos marcar. Luego preguntaron por el 5. ¿Cuál es la Sí, yo pregunta? también tengo duda con el 5. Nos vemos, Johnny. Cuídate. ¿Daphne? No está. Entonces, ¿quién más tenía duda en el 5? yo, Yep. Yo, ¿Cuál es la duda? Bueno, no entiendo como tal el ejercicio. bueno, yo Así tenía la duda que, de cómo se ve la matriz bueno, que está describiendo. El conjunto que queremos demostrar que es linealmente independiente, tenemos que verlo como todas las posibles matrices que tienen en entrada I, J a 1, o tenemos que agarrar como un caso en especial donde se fije la posición de la entrada de ese 1. voy. Matrices de M por N sobre K y define a y J1 en B. O sea, básicamente lo que les dice es que todo es cero salvo el lugar I, Jésimo, Ajá. donde, a ver, recuérdenme, la primera es de columna, no, renglones y el siguiente es de columnas, ¿no? Entonces, vamos a tener nuestra matriz IJ y vamos a tener cero, 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 pero oh sorpresa, en el renglón iésimo, iésimo renglón, y en la columna jésima, en la intersección, vamos a tener un 1, y luego en todo lo demás otra vez 0. Eso es lo que te dice. Así se ve la matriz sub IJ con un 1 arriba. Si lo hacemos algo un poco más usual, podemos pensar un ejemplo rápido, no sé, en las matrices de 2 por 2. Entonces vamos a tener 2, ¿no?
vamos a tener 4. La E11, que esto pues va a ser la 1000, porque en el renglón 1 y en la columna 1 tiene que haber un 1 en la intersección y todo lo demás tiene que ser 0. La E12 pues va a ser segunda columna, primer renglón. Entonces 0, 1, 0, 0. La E21 pues va a ser segundo renglón, primera columna, 0, 0, 1, 0. Y el último renglón va a ser, perdón, la última matriz va a ser la 2, 2. Entonces, segundo renglón, segunda columna. ¿Sí? Y entonces, este sería el conjunto que está designado como las matrices E sub IJ con el 1. Todo es 0 salvo la entrada IJésima. ¿Sí? Sí, ya, ahí ya empezamos bien. Sí, ¿Es de matrices de 3x2 o de 2x2? Es que creo que lo pusiste de matrices de 3x2. Este es un ejemplo de 2x2. Ok. Ah, no, es de 2x2. Sí, eso es como un ejemplo para que se den una idea de cómo se ve la matriz. Y entonces, pues, ¿qué habría que probar? Que para todas las matrices que tenemos de esta forma, es una base. Queremos probar que el conjunto de las matrices E y Jésimas con I y J, bueno, con I y J moviéndose, no sé cómo lo escribió, creo que así solamente. Es base. Lalo, Y entonces, ¿qué habrá que probar para ver qué es base? que es linealmente independiente y que genera, a ver, El espacio de matrices de M por N, ¿no? ujú. Y entonces tenemos que hacer dos cosas. Probar que el conjunto de todas estas matrices de esta forma son linealmente independientes y también tenemos que ver que generan a todo el espacio. ¿Puedo argumentar eso? O sea, porque, pues es escribir como todas las matrices, pues son demasiadas, ¿no? Entonces, o Pues sea, la idea no es como que escribamos todas, ¿no? O sea, es que no han visto la delta de Kronecker, ¿verdad? Porque eso lo resolvió bastante. No, igual yo tenía esa duda, como la de mi compañero, cómo ponemos en general, pues, todas las matrices de manera compacta, con sus coeficientes, para igualar todo a 0. Pues con esto, ¿no? O sea, tendremos que tomar como... son bastantes escalares. Alfa 1, 1 por la matriz 1, 1 más alfa 1, 2 por la matriz 1, 2 más y así hasta que llegamos a alfa mn por la matriz nmn igual a la matriz 0 del espacio, ¿no? ahí lo puedes poner como con i, o sea, entre uno y n, o sea, entre uno menor o igual a i, menor o igual a n, Y se tendrías puede. también, o sea, tendrías que ser como una doble suma, ¿no? Si lo haces así. Porque también tendrías que mover a J desde Ah, sí, J también la 1 tengo hasta que, M, ¿no? sí, 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 sí. O sea, denotar como esos índices que estén entre uno Ajá, o y sea, n, podrías ¿no? verlo como la suma desde I, no, desde J igual a 1 hasta M, de la suma de I igual a 1 hasta N, de los alfas y Jotas, y Jotas 1, igual a 0. Es lo mismo. Solo, ¿cuál va a ser el argumento para decir esto? Es que no es trivial eso, o sea, porque como cada
O sea, como el iésimo es uno y pues todos los demás son cero, pues ninguno es o sea, ninguno va a ser combinación lineal del otro. Exactamente, ¿no? O sea, como que visualmente sí se ve que es linealmente independiente, lo interesante es probarlo. Y si no me equivoco, para probarlo formalmente hay que hacer una doble inducción. Primero sobre I y luego sobre J. O sea, primero haces inducción sobre la cantidad de columnas, que va a ser sobre I, y entonces cuando empiezas a construir la base para I, tienes que hacerlo por inducción sobre J, que es sobre la cantidad de renglones. Y entonces haces eso para el paso base, luego tomas tu base inductiva y luego para tu paso inductivo de I tienes que seguir usando, tienes que volver a hacerlo con inducción sobre J. O sea, así trivial para escribirlo no está. Entonces, no estoy seguro, tengo que preguntarle a Adriana si pueden como argumentarlo así como tal de por qué, o si sí tienen que aventarse la formalidad completa y hacer inducción sobre la inducción. ¿No? O sea, sería como paso base, cuando I es uno y luego pues por inducción sobre J, cuando J es uno entonces tienes la matriz de uno por uno y siempre va a ser linealmente independiente. Luego supongamos que J eh, igual a N no es cierto, J igual a M es, ¿cómo se llama? Se vale la hipótesis. Entonces, cuando J es igual a M más uno probar que ese conjunto sigue siendo linealmente independiente. Y entonces ya probaste para una columna. Y luego, pues por inducción supones que para la n-1 también se vale y pruebas para la n. Entonces, sí es una inducción bastante pesada y es así, creo que lo mejor que puedo hacer es preguntarle a Adriana y decirle, ¿saben qué? ¿Me dijo esto? O sí pueden argumentarlo un poco más con palabras. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Qué dicen los demás? Doble inducción, dijiste. Sí, o sea, primero hay que hacer inducción sobre la cantidad de columnas, pero para hacer inducción sobre la cantidad de columnas también vamos a tener que hacer inducción sobre la cantidad de renglones. Entonces, para el caso base, que es este de aquí, de la I, pues tienes que usar la base inductiva de J, que es esta de aquí, luego suponer que se vale para M-1, que es esta de aquí, y probar que pues se cumple la inducción sobre J para I igual a 1. Y luego extender eso hasta acá, ¿no? La base otra vez para J, supones que se valen para tus N-1, luego para tu caso final vuelves a hacer inducción sobre J, entonces supones aquí, no, pruebas esto, y luego supones este, y luego concluyes con este, y ya, por la doble inducción se es válido. O sea, si está tediosón, entonces creo que lo mejor que puedo hacer es preguntarle y ya, que me diga y les digo. Supongo que les envío un WhatsApp, le envío un WhatsApp ahorita. Bueno, se lo voy a enviar de una vez. Entonces, a ver, ¿dónde está? Y para argumentar que genera a B, ¿cómo sería? Yo ya, pues tendrías que hacer lo mismo, que va a ser súper tedioso. Entonces, yo la neta diría que, pues, es que no sé si ya vieron ese teorema, que si tenemos un conjunto linealmente independiente con n vectores y la dimensión del espacio es n, entonces el conjunto es base. O sea, si tiene beta Li, tal que la cardinalidad de beta es igual a n y que la dimensión de B
igual a n, entonces beta es base. No sé si vieron ese teorema, o más bien no sé si ya lo vieron. No lo hemos visto, pero creo que Adri dijo que sí lo podíamos ocupar. Yo ocuparía eso, o sea, si me tuviera que aventar la talacha de esto, yo aventaría este resultado y por lo tanto que sea base. O sea, aún así Porque, tendrías que hacer lo de linealmente independiente, ¿no? sí, lo de linealmente independiente no te vas a salvar, en caso de que diga que sí hay que hacer la talacha. Pero pues las dimensiones de las matrices es m por n, y pues vas a tener m por n matrices, que son todas las entradas. Entonces ya con eso caería ahí. Ay, a ver. Entonces, denme un segundo. ¿Podrías repetir ese teorema para poder usarlo, porfis? Está aquí escrito que si tienes beta un conjunto linealmente independiente tal que su cardinalidad es igual a n y la dimensión del espacio es igual a n, o sea que hay la misma cantidad de vectores linealmente independientes que la dimensión de la base del espacio, entonces el conjunto tiene que ser base. Listo, ya le dije. Entonces, ¿dudas de otro ejercicio para el 8? Ujú. Ya, a ver. Ahí vamos a tener que ocupar la desigualdad con cardinalidades eh, de esos conjuntos. Dice 8. Vamos a apuntarlo aquí. Demuestra que si la dimensión de B es infinita, sí, solo sí, eh, contiene un subconjunto Li infinito, ¿no? Entonces, la ida es trivial. ¿Por qué? Supongamos que la dimensión de B es infinita. ¿Y eso qué implica? Que tiene una base infinita, o sea, es como Exactamente, ¿no? Por el la... teorema de existencia de Ajá. base. ¿Ya vieron el teorema de existencia de base? Creo Creo que que no. no. Pues lo de cardinalidad de la... O sea, se puede hacer como al revés, ¿no? Como la doble equivalencia. Sí, pero no funciona así de trivial, pero sí. Entonces, ok, entonces me preocupa que no estén viendo algunas cosas, pero yo creo que ya lo va a solucionar Adri. Sí, es que A mí se apenas está empezamos a ver tardando. dimensión finita, infinita, apenas nos lo definió. Ya. Sí, también, o sea, créeme que tenemos en cuenta los comentarios que hacen y sí, dependiendo cómo veamos que avanzan, ya veremos si la dejamos, si se queda para el jueves o para el sábado. Ok. Uy, qué joya vendría para el sábado, Lalo, por favor. No sé si fue sarcasmo, espero que no, No. pero sí, o sea, y también tengan en cuenta que la idea es que la siguiente semana es su examen. Oye, Lalo, ¿y sabes si va a ser durante la clase? Uy, yo espero que sí, la verdad.
No, es a las 7. Andamos No, bien, Ya yo hice acabamos. muchos bien, exámenes a las 7 de la mañana en bien la muertos facultad. a esa hora, Lalo. Mejor ¿Vale? andamos bien muertos. Yo también tengo que pararme a esa hora para aplicar el examen. Y Pero me no tocó es también hacer. igual. Sí, ¿cómo no? O sea, si tienen dudas, claramente tengo que estar despierto para poder resolver las dudas. Y yo también hice exámenes a las 7 de la mañana en la facultad. De hecho, me tocó llegar a hacer exámenes desde antes de las 7 de la mañana, que empezaban media hora antes porque no les daba chance al profesor que empezaran después. O sea, que no les prestaba su hora, entonces tenía que ser de 6:30 a 8. Hay cosas así en la facultad. Entonces, pues todavía no sé, todavía no lo platico bien con Adri. O sea, yo sí esperaría que fuera como algo de una hora y ya. Porque pues es un examen, o sea, si se les deja como todo el día, pues también sería como, pues entonces pues se les deja otra tarea examen o algo así. Pero pues ya veremos. Tengo Lalo, y para tenemos que los platicarlo. casos, por ejemplo, que se te vaya la luz y eso, Pues es cuestión de que nos avisen. O sea, pero si no cualquier tienes cosa luz. que pase, igual con las tareas, pues no sé, uno esperaría, no sé, si es complicado muchas veces porque luego de la luz depende el internet y luego no tienes datos y todo eso, y pues se entiende, ¿no? O sea, obviamente si claramente nos pueden avisar mejor así de, oye, se me fue la luz, estoy con mis datos, pues dices, pues entiendes que la situación no está chida y pues claramente lo tomas en cuenta. Pero también como que si envían, no sé, si el examen se tiene que entregar a las 10 y lo envían a las 11 de la noche y dicen, no sé, pues es que eh, pasó X cosa, pues también te quedas con cara de, pues chale, ¿no? O sea, uno esperaría que me avisaran antes para tomarlo en consideración porque no ponemos en duda lo que dicen, pero tampoco podemos confirmar que realmente pasó. Y entonces es muy complicado. Entonces, siempre que tengan cualquier problema así o eso, igual con la tarea, así de, oye, ¿sabes qué? Se me está yendo la luz en mi casa y solo puedo trabajar unas horas al día, pues también lo comentan y se entiende y se ve cómo lo solucionamos, ¿no? O sea, Y pues es bueno, ¿qué parte de pasa la si se me empatía que va la tenemos que pasar luz ahorita. 6 horas? Ya me ha ocurrido antes. Pues, pues lo dices, ¿no? Así de, oye, ¿sabes qué? Se me fue la luz 6 horas. Ok. Y dices, bueno, pues va, ¿no? Sí pasa, sí pasa. O sea, a mí me ha pasado Va, que va, pasa va. un camión aquí en mi casa y se lleva los cables y estoy 3 días sin luz. Sí, el otro día pasó algo chistoso en mi casa. Fue como de estábamos en clase y de la nada llegaron y se fue la luz y todos salieron y estaban quitando los postes y fue como de, ¿por qué no avisan? Ya sé, o luego que se vuela transformadora así por cualquier cosa y no te hacen Un trueno, caso. una tormenta. Sí, que está lloviendo y placa. Sí, bueno, no me pasa en la ciudad, pero sí me ha pasado que luego estoy en Puebla y así, y llueve y se te va la luz. Y es como, chale, o hay mucha corriente de aire y se te va la luz. Sí, eso sí es muy común y se entiende. Adri dice que tienen que hacer la doble inducción. Y para que no me digan que estoy mintiendo, aquí está la respuesta. Mañana la convencemos. Entonces ya dijo, es doble inducción. Ay, No no lo puedo. voy a dejar en visto dentro Oye, de ¿y si uno. entonces sí vamos a usar el otro teorema que dijiste? Sí, ocúpenlo. O sea, para hacer doble inducción 2 veces ya está muy mortal. Entonces sí, ocúpenlo. Oye, Lalo, entonces, ¿cómo se llama el teorema que para que sea trivial? O sea, que no es tan así como la doble equivalencia, sino que dijiste que era más rebuscado. Es el de existencia de base. Así Vale, literal se llama. vale. O sea, que dice... Ay, lo desenfoqué por la computadora. Que dice que todo espacio vectorial tiene base, entonces, como la dimensión del espacio vectorial es infinita, sucede que pues existe beta, que es base de B, y como
pues la dimensión de B es igual a infinito, pues tenemos que la cardinalidad de beta es infinita. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ya acabamos? Pues ya, pues porque era lo que queríamos. Beta es o sea, la base es un subconjunto de Y como beta está linealmente independiente contenido por en definición, B ¿no? y es linealmente independiente, pues ya concluyen ustedes, ¿no? Tienes que, pues, contiene a un subconjunto linealmente independiente infinito. Y para El el regreso regreso es no es muy algo igual, parecido. no es ¿Eh? algo Ajá, te iba a decir que si no era algo igual. O sea, te puedes tomar como un subconjunto base, o sea, Linealmente literal, porque infinito. base. Ojo, no puedes asegurar que es base, pero ocupas que si beta es LI y que gamma es base, entonces la cardinalidad de beta es menor o igual que la cardinalidad de gamma. Y pues ya, ¿no? O sea, automáticamente, ¡ay, qué infinito tan feo! Menor o igual que la cardinalidad de gamma, por lo tanto la cardinalidad de gamma es al menos infinito. El infinito usual era el cero y por lo tanto ya acabamos. ¿Sí quedó? No entendí como lo gamma. O sea, ¿por qué te tomaste gamma? O sea, porque te dice, o sea, esto de aquí no es la prueba. O sea, esta parte de la prueba no la voy a escribir. Pero ¿qué ocupas? Que si tienes un conjunto linealmente independiente y que si tienes una base del espacio vectorial, entonces la cardinalidad del conjunto linealmente independiente siempre va a ser menor o igual que la cardinalidad de la base. Eso es lo que hay que ocupar. O sea, el regreso ya no lo hice, pero se ocupa eso y con eso automáticamente sacan que es de dimensión infinita. Porque si también hago el regreso, pues también les voy a resolver el ejercicio y pues ya no está chido. ¿Qué dice ahí abajo de la cardinalidad de B, Lalo? Se supone que esto es un infinito, era un infinito. Así. Bueno, más bien una lemniscata. Ok, ok. Oye, Lalo, para el 5 no puedo usar que dos matrices son iguales si son iguales entrada por entrada. Sí, pero entonces tendrías que argumentar, pues tendrías que ponerlos, o sea, no ponerlos literal, pero sí argumentar por qué el sistema que tiene una variable, bueno, sí, que tiene una variable y n por m ecuaciones, se cancelan. O sea, tienes que argumentar muy bien la suma para que eso jale chido. Pero pues, solo habría que hacer sumas finitas, ¿no? De ceros y de A's, A Sí y son, Jotas. sí son sumas finitas, pero el problema es a la hora de estar denotando las matrices. O sea, ese es como el problema que causa. Entonces, si puedes argumentar eso chido, sí lo puedes hacer. Bueno, si lo puedo hacer, no creo que de forma arbitraria. Es que de todos modos, para el sistema vas a tener que poner la combinación lineal, ¿no? De las n por m matrices. Entonces, forzosamente tienes que poner la combinación lineal, tienes que ver cómo entra en cada matriz todos los escalares, y luego hacer la suma de las matrices, y ya es cuando igualas las matrices entrada a entrada, y te queda un sistema de n por m ecuaciones, y ahí tienes que volver a argumentar bien porque pues todo se cancela y eso, y ya es cuando llegas a que es linealmente independiente. O sea, sí se puede hacer, yo no les estoy diciendo que no lo hagan de esa forma, solo que si lo van a hacer, argumentenlo muy bien, porque en ese tipo de cosas es muy fácil dejar ciertos huecos y pues que tengan huecos en su prueba ya se complica para leer y pues para calificarla, ¿no? Va. Pero sí, Oye, sí lo puedes disculpa, ocupar. en el receso que acabas de usar, ¿no es al revés? ¿No es gamma menor o igual a la cardinalidad de beta? No, porque si tienes un Es al revés, conjunto ¿no? linealmente Porque va, la base independiente es con más más chico. elementos que la base, entonces no puede ser lineal. Entonces esta no era la base. Ah, mm,
pero que no la base es la que tiene menor cantidad de elementos linealmente independientes, No, es el conjunto ¿o que no? tiene la No sé. cantidad mayor de conjuntos vectores linealmente independientes. De hecho, el argumento de la Ah, ok. dimensión se ocupa que como es el conjunto maximal linealmente independiente, es decir, el más grande, pues es base. Entonces, sí, para este es maximal, para generadores es el mínimo. Si tienes un conjunto generador de B, entonces la cardinalidad de la base va a ser menor o igual que la cardinalidad del conjunto generador. Entonces, la base es aquel conjunto que cumple, que es el maximal linealmente independiente y el minimal generador. O sea, el que tiene más vectores linealmente independientes, Ah, pero el ok. conjunto más pequeño que te genera B. Esa es la base. Ya entendí, gracias. ¿Sí? De nada. Mm, ¿Más dudas de este? Oye, ¿y crees que Adri nos podría explicar esos dos teoremas que nos diste ahorita que podríamos usar para la tarea? ¿O solo los usamos así sin que los veamos como formalmente? Eh, el de existencia de base, El otro, el esos primero. no los tienen que ver forzosamente. De hecho, este teorema de aquí, el de existencia de base, es el teorema más importante del curso, se los juro. O sea, el teorema de que todo espacio vectorial tiene base es el teorema más importante del curso y se tiene que ver sí o sí. Eso sí te lo aseguro. Entonces, o sea, todo lo que se hace es trabajando con eso y después va a ser súper útil. Entonces, sí, este sí lo van a ver forzosamente y el otro también lo tienen que ver con Adriana. Si no, ahorita le pregunto así disimuladamente, así como, oye, ¿ya viste esto? Para que se acuerde que tenga que darlo pronto. Pero si no, igual díganme y les armo unos videos así cortos como de 10 minutos. O les digo, no sé, también nos vemos a tal hora y les explico el teorema y lo grabo y también lo subo a YouTube. Porque pues para grabarlo como tal con mi celular me va a salir un video como de 1 GB, 2 GB y subir eso va a estar peor. Entonces, si no los llegan a ver, avísenme y posiblemente podemos hablar de el de base, el de todo espacio vectorial tiene base, ese forzosamente sí se va a ver. O sea, puedo postarles lo que quieran a que se va a tener que ver. Puede que el otro no, le voy a recordar. Y estas desigualdades igual, si no las ven y como que les causa ruido, avísenme y las trabajamos. ¿Sí? Ok, entonces, pero sí las Ok, podemos sí. ir para la tarea, entonces. Sí, sí, sí. Mientras ocupan para la tarea. Es necesario. ¿Y alguien más me va a Gracias. preguntar algo? De nada. Escuché una voz, pero creo que ya no. Entonces vamos a ver los incisos del 9. Ay, no, vi lo que no es. Está bien. Y Striped. Ver, 9. Ah, chale con los incisos. Es que pues si les digo eso no es, ya no tiene sentido. Sí, con los incisos está complicado trabajar porque pues, o sea, si les des como dame un hint, es como pues el hint tiene que ser eso no es. Mejor veamos el 7 y ya después los incisos. Es que de los incisos no Es les el puedo decir 7. nada. O sea, si les digo así como, fíjate en tal propiedad, por ejemplo, para el inciso A, si te digo, fíjate en que en la cerradura, pues te estoy dando implícitamente que la cerradura va a tronar y pues ya no tiene chiste entonces el ejercicio. El único que sí les puedo decir que es verdadero es el D, y eso porque dice demuestra, no se le borró. Ese es el problema con el Oye, 9. ¿podrías explicar algo de
Del 9, esa como suma que está entre un circulito, ¿esa la explicaron en alguna clase o algo así? Sí, es la suma directa. ¿Y crees que la podrías explicar así súper rapidito? Claro, Ujú. eh, para los que les interese el béisbol, sabrán que claramente se están jugando la Serie Mundial y los Dodgers están a 3 out de ganar la Serie Mundial y ser el mejor equipo de béisbol del año, como dato curioso. Entonces, necesitamos W1, W2, subespacios de B. Entonces, W1 más W2 es suma directa. Suma directa de B. Sí, solo sí. W1 intersección W2 es igual al vector, ¿no es cierto? Es igual al vector 0 y pues que W1 más W2 es igual a todo el espacio vectorial. Esas son las dos condiciones para la suma directa. Y ojo, está muy chévere porque esto lo pueden extender, no sé, a la suma directa desde i igual a 1 hasta n de los W is, y pues tendría que ver otra vez lo mismo, ¿no? Que la intersección desde i igual a 1 hasta n de los WIs es igual a 0 y que la suma como espacios vectoriales desde i igual a 1 hasta n de los WIs es igual a b, ¿no? Son las dos condiciones que se necesitan para la suma directa. Entonces, cuando te diga prueba que es suma directa, pues tienes que ver que la intersección es 0 y que los espacios, cuando los sumas, te dan al espacio vectorial. Entonces, para el inciso C, que es donde se tiene que ocupar, o pruebas que se cumplen estas dos, o das dos subespacios y tienes que probar que esos dos subespacios sí son subespacios. Tienes que dar un espacio. O sea, si esto es verdadero, prueba estas dos cosas. Si esto es falso, pues tienes que decir quién es B, quién es W1, quién es W2, y tienes que probar que estos dos sí son subespacios, sí son, y luego decir qué propiedad de estas de acá no se cumple, para dar el contraejemplo. ¿Sí, sí quedó claro? Es que no me fijé quién me preguntó. O sea, primero das los subespacios, demuestras que son subespacios y ya de ahí ves si se cumple o no. No. Esto es para el contraejemplo. Si tiene contraejemplo, entonces haces esto de acá. Si tú piensas que sí es verdadero, entonces tienes que probarlas, pero arbitrariamente. Dado sea, Ah, o sea, no sea tienes. W1 y Ok, W2 ok. subespacios, y ya argumentas por qué la intersección es Vale, vale, vale. por qué pasa eso o por qué no pasa. ¿Podrías repetir lo del contraejemplo? Si quieres dar un contraejemplo, aquí te dice W1 y W2 son subespacios vectoriales de un K espacio vectorial. Entonces B es igual a la suma directa de W1 y W2 y solo si para cada vector de la forma B igual a W1 más W2. Ah, ya. O sea, es un sí solo sí, ¿no? Lo que te está pidiendo. Entonces tienes que probar que si esto es suma directa, entonces B se va a ver como W1 más W2 con W1 elemento de W1 grandota y W2 elemento de W2 grandota, ¿no? ¿Quieres probar que es un sí solo sí? Si es un sí solo sí, pues ¿qué haces? Supones que esto sí es suma directa, pruebas esto, que se cumple esta igualdad. Home run y ya se van 1-3. Perdón, es que estaba viendo el partido, está muy bueno. Y mi papá también lo está viendo, como pueden escuchar. Entonces, prueban la ida. Ahora, para el regreso, suponen que todo vector se ve de esta forma, con estas condiciones, y prueban que es suma directa. Si ustedes piensan que tiene contraejemplo, entonces tiene que haber un contraejemplo en algún momento, es decir, en la ida o en el regreso. Entonces, si ustedes dicen, no, pues esto tiene contraejemplo,
Algo que les puedo asegurar en este, y ya es casi resolverles el ejercicio, es que la ida es verdadera. Es Entonces, por definición, ¿no? Esa, sí, la ida. básicamente es por definición, por la definición de suma aquí. Por esto de aquí se cumple esto de acá. Entonces, en el regreso puede pasar que sea verdadero o que sea falso. Si es verdadero, prueban las propiedades de suma directa. Si es falso, tienen que darme un espacio vectorial, dos subespacios y verificar que esos son subespacios, tal que pase esto de aquí, esta ecuación, pero que no sea suma directa. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces aquí sí van a tener que decirme, no, pues fíjate, B es, yo qué sé, el espacio de matrices simétricas, por decir algo. No sé, W1 es mi espacio de matrices con determinante 1 simétricas. Y no sé, W2 es mi espacio con determinante 0 de matrices simétricas. Y fíjate que si tomas dos vectores de esta forma, o te fijas en esos conjuntos, no se cumple alguna de estas dos. Entonces, justo si me van a dar un contraejemplo, tienen que exhibirme quiénes son los elementos que me están dando ese contraejemplo. No decirme, pues tiene contraejemplo porque pienso que pasa esto. No, hay que exhibir a los elementos que están haciendo que esto no funcione. ¿Sí? ¿Sí quedó más claro? Sí, gracias. Espero que de verdad sí les haya quedado mejor. Y preguntan por el 7. Ay, que el 7 no es. No es. Lalo, el 7 Yo, es, o sea, los polinomios de grado no son los solo son los polinomios de grado polinomios. n, ¿verdad? Solo son No, los polinomios. son los polinomios a secas. Los polinomios con coeficientes en los reales, ¿no? Y te dice que sí, que pruebes que no es generado por un conjunto finito, ¿no? Es decir, que pues que pruebes que este conjunto es de dimensión infinita, básicamente. Entonces, pues, ¿qué haría? Pues supongo que sí. Supongo que sí es generado por uno de dimensión finita. Y, híjole, es que la contradicción ahí no va a estar tan trivial. Podríamos ocupar el inciso 8, ¿no? Ah, es que ¿dónde metes al conjunto linealmente independiente? Porque aquí estamos hablando exclusivamente de conjuntos generadores. Es que si hay conjuntos finitos que te generan conjuntos. No. Entonces, por ejemplo, aquí puedes tener un conjunto infinito, pero que baste un conjunto finito para generarlo. Entonces, a ver, ¿qué se nos puede ocurrir? Oye, Lalo, lo que tenemos que demostrar entonces es que PDR es infinito, ¿no? O sea, en cierta parte sí. O sea, tienes que demostrar que no existe beta subconjunto de los polinomios con coeficientes en los reales, tal que el generado por beta es igual al conjunto de los polinomios con coeficientes en los reales. Eso es lo que quieres probar, que no existe. Lalo, Ok. lo puedes hacer o sea, de ese conjunto, te puedes tomar el subconjunto de la base, o sea, una base, y Bueno, pues, aquí me faltó pedir que beta sea finito. o sea, el beta al ser finito, pues ya sabemos que la cardinalidad de beta es la dimensión, ¿no? Entonces, sí, o sea, pues si beta es finito, entonces lo que generes con beta, pues la dimensión es finita también, ¿no?
Pero ahí tú ya asumes que tú ya sabes que existe una base de aquí que es infinita. Y en teoría, pues ya estás asumiendo que realmente no existe ningún conjunto que te genera al conjunto de polinomios que sea finita. O sea, al decirme, no, pues como en la dimensión del conjunto de polinomios con coeficientes en los reales es infinita, pues existe esa base. Pero el decir que ya sabes que es de dimensión infinita es porque no existe un conjunto finito que lo genere. Entonces ya estás asumiendo que no es generado por un conjunto finito. Entonces, yo probaría esto. Supondría que sí existe un conjunto finito tal que lo genera. Y entonces me tomaría una combinación lineal, me tomaría un polinomio que no se pueda generar a partir de un conjunto finito. Pero creo que ahí lo interesante es, eh, a ver, supones que existe un conjunto finito, subconjunto de los polinomios, ajá, o sea, que es finito y que te genera al conjunto de polinomios. Entonces sabes que para cualquier combinación lineal del conjunto de polinomios que te estés tomando va a ser igual a algún polinomio allá. Y entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer? El truco estaría en encontrar un polinomio, construir un polinomio a partir de como las combinaciones lineales que no se encuentran en el generado, para contradecirlo. Eso es lo que se me ocurre. O sea, decir, no, pues que por contradicción, sí existe, sí existe. Beta con cardinalidad finita, tal que, pues que beta es generado por los polinomios con coeficientes en los reales. Perdón, Lalo, Sí. ¿cuál es mi hipótesis? Es que no No, cacho es que bien. no tienes una hipótesis como tal. Lo que quieres probar es que no existe algo. Sí, o sea, no tienes una hipótesis. Quieres probar que simplemente no existe un conjunto finito que te genere al conjunto de polinomios. Suena extraño, pero sí se puede. Lógicamente sí se puede. O sea, Entonces, entonces supongo que sí existe un conjunto finito que me genere eso y va a llegar a una contradicción. sí, o sea, yo lo haría así, sería si existe, bla, 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 y lo que haría sería construir un polinomio que no se encuentre en el generado. Pero no me queda muy claro todavía esa parte. Es que según yo, si tomas, o sea, como no puedes saber si los polinomios son de grado n o no, te va a quedar al final un sistema de ecuaciones infinitas con n variables. Ah, ya sé cómo hacerlo. Sí, gracias por mencionar el grado. Entonces, tienes tu conjunto finito y ¿qué haces? Te tomas al polinomio en este conjunto que tiene el grado mayor. ¿Y cómo va a tener que No, ser pero ese grado? ese es justamente el problema, ¿no? Porque no puedes asegurar que haya un polinomio con grado definido. Claro que sí puedes hacerlo porque al ser un conjunto finito le puedes asignar un orden a partir de los grados. Ese es el hack, que es finito. Y entonces, como es finito, te puedes fijar en todos y decir, ah, es que este es el de mi grado mayor. Sí, pero según yo hay polinomios, ¿no? Que no tienen grado, o sea, que todas sus entradas son no cero. O bueno, que un número finito de sus entradas un número finito de sus entradas son cero, nada más. O sea, estás diciendo que sea de soporte finito, ¿no? Pero No que sé, sí, o sea, no sé cómo se llaman, pero según yo, sí hay polinomios que no tienen grado y ese es el problema.
Es que justamente te van a tocar dos casos. Cuando te fijes, ¿qué puede pasar? Que exista polinomio tal que el grado del polinomio sea menor que infinito, entonces vas a tener algún grado que va a ser n, y oh sorpresa, pues vas a poder construir un polinomio que su grado sea mayor que n. Sí, en Puede ese pasar caso sí es sencillo. que el grado de esto sea infinito. ¿Y qué va a pasar si el grado de esto es infinito? Pues no sé, ahí es donde yo me atoré. ¿Alguien vio Yu-Gi-Oh? O sea, ya la última temporada de Yu-Gi-Oh, cuando No. salen los dragones esos raros. Bueno, más bien es la penúltima, antes de que peleen contra Yami Yugi. Yo no sé ni de qué me hablas. Es que hay una batalla en Yu-Gi-Oh donde un dragón, o sea, una bestia llega a tener ataque infinito y de la nada, como Yugi es el trampas locas, construye el ataque infinito más uno y gana. Entonces, tristemente ¿Cómo? aquí, sí, 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 les voy a mandar el capítulo de Netflix. Está bien raro, se los juro, fue como, y entonces aquí tenemos un ataque infinito, pero más uno. Y es como, wow, wow, te la volaste ahora sí. Y gana, que es lo peor de todo. Entonces, aquí va a pasar algo parecido, o sea, vas a tener como un polinomio de grado infinito, pero de todos modos siempre vas a poder construir un polinomio que tenga un grado mayor, porque estamos hablando infinito en cuestión de, ¿Finita? Ok. eh, no, o sea, finito en cuestión de sucesión de números, no en como conjuntos como tal. Si fuera como conjuntos, entonces este tiene una cardinalidad eh, dada, y sí va dado que si tú le sumas y le sumas y le sumas, va a mantener la misma cardinalidad y es algo rarísimo. Pero dado a que estamos hablando, pues siempre vas a poder encontrar un polinomio que tenga grado mayor a este. Es muy raro, o sea, porque realmente nunca, nunca pasa este caso. Nunca vas a llegar a un punto donde tengas uno que sea de grado infinito, ¿sí? Solo que para nosotros es muy extraño decir que este conjunto no tiene un tope, no tiene un grado mayor fijo, porque pues siempre por cuestiones de los naturales, siempre vas a tener un grado mayor. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues siempre vas a tener Eso, la función sucesor de n. Entonces, si aquí topas en n, pues siempre vas a tener la sucesor de n. Y si tienes a la sucesor de n, tienes a la sucesor de n, o lo que conocen como n más 2, y así te vas a ir. Entonces, en realidad, nunca vas a llegar a tener un grado infinito. Siempre va a ser menor que infinito y va a ser alguna n, y oh sorpresa, vas a tener al sucesor de ese número dentro del conjunto. Puede que sean ya números grandísimos, pero como tal nunca llegas al infinito. pero ¿cómo defines al grado de un polinomio? Porque La yo me acuerdo, potencia máxima tal que su coeficiente es distinto de cero. y todos los de adelante son ceros, ¿no? Exactamente. O sea, el grado de P, puedes decir que es el valor a x, no es cierto, a n, x a la n, el grado sería n tal que pues a n es distinto de cero y a n más uno igual a n más 2 igual y así pues hasta a n, hasta que se acaben los naturales es igual a cero. Yo no Pero entendí si, nada de eso. pero si O todas las sea, entradas son uno, entonces ese no, polinomio no tiene grado, ¿no? no es cierto. O sea, si todos los coeficientes son uno, sigue siendo un polinomio que va a tener un grado en algún momento. ¿Por qué? Porque es que es súper complicado de explicarlo porque ya es hablar de seguramente cosas como de álgebra que tal vez no han visto y de teoría de conjuntos. Ese es el mayor problema, que esto se argumenta con teoría de conjuntos, ¿Y cómo hago eso? O sea, para la tarea, ¿cómo lo hago? Entonces, usando este caso.
O sea, depende de este caso completamente. Entonces, digamos, podemos suponer que tenemos una base de grado n y luego No, un conjunto decir que generador. podemos... Ah, ok, sí es cierto, un conjunto generador, ajá, de grado n y luego argumentar que podemos encontrar un polinomio de grado n más 1. Sí, exactamente. Que tenemos polinomios de grado mayor aquí que no podemos generar con este de aquí. Justo por ser de un grado mayor al mayor que encuentras de este lado. O sea, pero argumentar que jamás llega a infinito. Ajá, o sea, como que el punto ahí es que argumentar que jamás llega a infinito, pero desafortunadamente eso se hace con teoría pura de conjuntos. O sea, literal, en un curso de conjuntos 1, entiendes por qué nunca llegas como tal a ese infinito. Pero pues no, o sea, puedo estar casi seguro que no están tomando teoría de conjuntos. Si lo están tomando, qué bien, pero en general eso no pasa, porque pues suelen seguir el régimen o el orden que existe en las materias y como es de quinto a sexto semestre lo toman después. Y entonces, ¿cómo, o sea, cómo lo hacemos sin eso? O sea, ¿cómo argumentamos que jamás llega al infinito sin Yo eso? lo haría así, y claramente para los que van conmigo yo entendería por qué, porque justamente lo discutieron conmigo. Yo creo que también le tengo que preguntar a Adriana, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo los ayudantes, porque pues yo les digo, o sea, los que van conmigo, pues a mí me toca calificar sus tareas. Y entonces, pues si yo veo esto, claramente voy a entender qué está pasando y por qué no va a haber uno mayor, porque ya lo acabamos de discutir, pero justamente los que no van conmigo, pues van a tener el problema de que los demás ayudantes no están en esta discusión. Entonces también déjenme lo platico con ellos y les digo, pero realmente la prueba es esto. Lo interesante es justamente con qué palabras argumentas esto de acá. Que se puede argumentar con palabras, sí, sí se puede, de hecho esa es la forma, pero creo que lo que les causa más ruido es que yo les estoy afirmando que siempre el grado del polinomio va a ser finito. Y a ustedes les causa ruido porque pues como los naturales son infinitos, pues va a llegar un punto donde vas a decir, oye, no, pues o sea, ya esos ya están infinito y pues el grado del polinomio tiene que ser infinito, Ajá, es pero que no es eso así, justamente porque porque, todavía le puedes asignar un natural. O sea, puedes dar una función biyectiva entre los naturales y los grados de los polinomios. Entonces, por más que te vayas para allá, por más que te vayas hacia la derecha y el polinomio sea lo más grande, siempre le vas a poder estar asignando un número natural. Entonces, siempre le vas a poder estar asignando un número físico que conocemos, porque el infinito ya ni siquiera es un número. Esa es como la forma de decir, ah, ¿sabes qué? Está pasando esto. es como muy, o sea, pues, es un número demasiado grande, ¿no? Eso ya. Entonces, Sí, como, es un número demasiado grande, pero a fines sigue siendo un número. Pero ¿cómo podría tomar ese número? Porque beta ya es un conjunto finito, entonces no puedo tomar el máximo, ¿no? Pero es que justamente puedes tomarte el máximo porque siempre, no importa qué polinomio estés metiendo aquí, vas a poder decir tiene un grado máximo. Justo el problema que está causando aquí es cómo yo sé que sí existe ese grado máximo. ¿Qué pasa si el grado es demasiado grande que se va a infinito? Pues es que en realidad no se va a infinito, sino que sigue siendo un número, pero sigue siendo demasiado grande. Y justamente por eso el grado siempre va a ser finito. ¿Y qué grado tendría el polinomio con puros unos en sus entradas? Grado uno. Porque no puedes tener, bueno, sería el grado, pues justamente tiene que llegar una entrada donde eso ya no sea cero y se acabó y ganaron los Dodgers. Era los que les iba como dato curioso. Entonces, siempre vas a poder encontrar un grado finito. O sea, de hecho, es como el conjunto de sucesiones, que siempre se tiene que definir algo que se llama soporte finito, que es que se hace cero en algún punto. Quién sabe en qué punto se va a hacer cero, pero que se va a poder hacer cero. Es muy complicado explicarlo, porque sí necesito hablar de otras cosas y puedo estar hablando 4 horas de teoría de conjuntos, pero es algo que ni ustedes quisieran escuchar, tal vez que yo no quisiera oír, y menos teniendo en cuenta que son casi las 10 de la noche y venimos desde trabajar desde las 7 de la mañana y muchos ya, ya se quieren dormir.
Ya me Entonces, generaste un cortocircuito. Porque ajá, o sea, si de por sí ya hasta ahora estamos crasheando porque llevamos demasiado tiempo despiertos y vivimos bajo un constante estrés para que todavía venga y les diga, no, fíjense que la teoría de conjuntos y me pongo a densear bien cañón y que digan, o sea, yo ya venía mal, quedé peor y no entendí nada y no resolví dudas de la tarea y se ponen bien complicados. Entonces, no está chido eso. Bueno, Pero sí, básicamente siempre pasa esto. Pero entonces, yo no me déjenme, preocupo. Tú eres mi déjenme, ayudante, entonces ya está. ajá, sí, sí tú llevas esa ventaja, pero déjenme, de todos modos lo hablo con Adriana y ya les digo, porque pues ella de todos modos es la que manda aquí, y pues ella puede decir, ¿saben qué? Este ejercicio hagan, califíquenlo con estos puntos y ya. Pero ustedes tranquilos, no se preocupen. o sea, hacemos eso formal, llegamos pues a que el grado es menor que infinito y con pues tratamos de justificar algo, o sea, argumentar con palabras por qué jamás llega a infinito. Ajá, o sea, como que esa parte, déjenme la consulto bien con Adriana y ya les digo qué me dice. O de todos modos, si yo lo consulto con ella les va a decir mañana temprano. Gracias, Lalo. Ya se puso bastante densa la plática de la tarea. Entonces, ¿hay más dudas de la tarea? El 4 ya lo hicimos en clase, bueno, hicimos algo muy parecido, lo hicieron conmigo. Si tienen dudas de cómo hacer el 4, como si nos aventamos toda la clase, está en YouTube, está en mi canal de YouTube, para que le echen un ojo. Entonces, en teoría, faltarían como dudas del 3. No, faltarían dudas del 3 y del 4, ¿no? Pues el 3 lo hizo la maestra en clase. Sí, el 3 lo hizo la maestra. Ajá, y el 4 lo vieron conmigo. Entonces, el canal es Lalo GNZ. No hice el 4 como tal, pero hice un proceso idéntico a lo que hay que hacer en el 4. Es que Esther no va con nosotros, va con Chino. No, 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 si se suscriben no les doy un punto extra en la tarea, pero los de álgebra para físicos quieren que haga un giveaway. Entonces posiblemente haga un giveaway de algún juego de Steam. Un giveaway de un punto. No, no es algo que yo pueda Mejor, mejor. definir. Desafortunadamente, Adri es quien manda, entonces puede que si Un, llegan a un los, iPhone 12. ajá, puede que lleguen, si ustedes llegan a los, no sé, 100 inscritos, 100 suscritos al canal de Adriana, le pueden decir que un giveaway de un punto a los suscritos, por llegar a los 100 suscriptores. Voy a sacar un resto de bots para tener más probabilidad. Pero sí, literal me dijeron de un giveaway de un juego y había varios juegos de mesa que estaban en Steam, que son muy chidos, o sea, jugar juegos de mesa en ciencias es súper común. Y les dije que nos rifábamos un giveaway de eso y dijeron que sí. Y les mandé la lista de juegos. Entonces, si quieren participar en el giveaway, nada más díganme y les mando la lista de juegos y los tomo en cuenta. Y si no juego en Steam, ¿me lo compras en consola? No, en consola no compro, no tengo tanto dinero y ni siquiera pagan en la FAC. No sé si ya vieron esa situación, pero ni están pagando. Entonces está bien crítica la situación. O sea, como no les están pagando el sueldo por las clases que están dando ahorita. Exactamente. Sí, pues ya igual